Hoy empezamos con una nueva fórmula de reporteros de movilidad. Sabéis que hemos ido por todas las ciudades o por muchas ciudades de España y América Latina y también de otras partes del mundo, como Países Bajos, Estados Unidos, contando cómo es el urbanismo y la movilidad. Pero esta vez vamos a hacer un capítulo temático, dedicado exclusivamente al transporte público. Ese es nuestro nuevo reporteros de movilidad. Ahora vamos a hablar de integración del transporte. Para mí, la integración del transporte tiene que tener al menos estos 4 niveles. Una integración física, donde podamos llegar a la estación o a la parada correspondiente. Para eso tiene que haber caminabilidad en el entorno de la ciudad. Segundo, una integración de servicios que estén coordinados. De nada vale que lleguemos al tren si luego tenemos que esperar 45 minutos al autobús. Esa integración también. Una integración institucional en la que nos permita una planificación global, pero también un sistema de pago único para todos los modos de transporte. Eso es el ideal. Y la cuarta es la integración tecnológica, que es un paraguas para todo lo demás. Con una integración tecnológica es con lo que se puede completar esos sistemas de pago único, esa coordinación de servicios y esa información. Para llegar hay que estar informado y por tanto es una parte muy importante de la accesibilidad al transporte público. Y a mí me gusta contarlo en este sitio. Esto es en San Bernardo, en Sevilla. Es una zona, un área intermodal que me encanta porque está resuelta con relativamente poco presupuesto, no una gran estructura, en superficie. Tenemos aquí la estación de cercanías, la estación del tren metropolitano. Tenemos por allí. Ahora vamos a ir viendo cómo están todos los modos de transporte juntos. Tenemos una parada de taxi, tenemos el autobús urbano, también el autobús metropolitano, está entre estos diferentes andenes. Ahí vemos un aparcamiento seguro de bicicletas y el metro. E incluso si me acompañáis un momento, vamos a ver también que está el tranvía de Metrocentro, que justo está llegando además. Ahí está, el tranvía Metrocentro, se llama la línea, y por supuesto carril bici, que en Sevilla es fundamental porque tenemos, como sabéis, y ya hemos repetido o repetiremos en este episodio, 200 kilómetros. Aquí veis que tenemos también la bicicleta pública y otros aparcamientos de bicicleta. Y ahora vamos a hablar de políticas europeas. Vamos a hablar de políticas europeas porque muchas de las políticas que practicamos en España y en toda Europa son porque es unas directrices claras y hay financiación desde Europa. Nadia Giuffrida es profesora de la Universidad de Bari, doctora ingeniera civil y una experta en políticas europeas que nos va a hablar de estos temas. ¿Cómo están enfocadas las políticas europeas en los últimos años en relación con la movilidad sostenible? Sí, al estado actual, el enfoque principal que tiene la Unión Europea es un pacto que se llama Green Deal, Pacto Verde, y uno de los principales objetivos de este pacto está relacionado con la movilidad sostenible porque es el acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible e inteligente. Claro que dentro de él podemos encontrar varias políticas que tratan sobre la descarbonización del transporte, la seguridad hacia el objetivo de 0 accidentes y un transporte que sea más accesible e inclusivo. Si lo queremos hablar con más detalle, la Unión Europea busca una reducción hasta el 90% de las emisiones de transporte para el 2050, el desarrollo de la movilidad automatizada, cooperativa y conectada, y algunas soluciones integrales para la movilidad urbana, como el enfoque del Mobility as a Service, que creo que en España se llama movilidad como servicio.
Es claro que después del COVID-19, de la emergencia, también la resiliencia en el transporte ha conquistado un papel muy importante y por eso encontramos el transporte urbano, el transporte público, en muchísimos planes de recuperación, transformación y resiliencia del Next Generation EU en los diferentes países de la Unión, con componentes diferentes, claro, para cada país, pero en casi todos los planes hay un apartado que está relacionado con el transporte urbano. Luego hay otros mecanismos que son más tradicionales, por ejemplo, el mecanismo Conectar Europa, que ya hace muchos años que la Unión Europea lo lleva a cabo, y este mecanismo está relacionado con el desarrollo de unas líneas ferroviarias, de carreteras, de vías navegables, de rutas marítimas que se ha conectado entre todos los países de la Unión Europea y que puedan facilitar el transporte transfronterizo de personas y de mercancías. En el último marco del mecanismo Conectar Europa se ha desarrollado la necesidad de infraestructura para ferrocarriles más rápidos en todos los corredores europeos, el aumento del número de centros de transbordo para mercancías, entonces no solo pasajeros, sino también transporte de mercancías, y también la realización de infraestructuras de recarga para vehículos con combustibles alternativos a los tradicionales. En fin, un programa que es nuevo, que prosigue lo que ya se ha hecho en Europa, es el programa Horizon Europe, que es el programa que se ocupa de investigación y desarrollo, y claro, adentro de eso hay se llama un pilar, un clúster que concierne con clima, energía y movilidad, y hay unas convocatorias y unas ayudas relacionadas que abarcan la variedad de temas que incluyen también la movilidad urbana, el transporte en ámbito urbano y el transporte público. Y esas son las principales políticas que hay ahora mismo en Europa y que abarcan el tema de movilidad sostenible. Para mí, el transporte público es fundamental en la movilidad de las ciudades, especialmente en la movilidad motorizada. Suelo decir que tiene que ser el pata negra de la movilidad, este término muy español de que sea lo mejor de lo mejor. Tiene que ganar la batalla por la calidad especialmente. En ese sentido, la ley de movilidad que está a punto de aprobarse en España va a tener una gran trascendencia para impulsar toda la movilidad sostenible, pero especialmente el transporte público. Y para eso tenemos también a la Secretaria General de Transporte Terrestre del Ministerio Español, Marta Serrano, que nos va a hablar sobre ese tema. Vale, pues buenos días otra vez. Os acabo de saludar. Mi plan es hacer un repaso cortito de las acciones que estamos teniendo en el Ministerio y por qué las estamos haciendo. Así que bueno, voy a empezar un poco contándoos de qué vamos a hablar y de cuál es el objetivo, ¿no? Que es lo que decíamos, es ofrecer soluciones de movilidad para todas las personas. Precisamente la ley está, lo que decía Paco antes en la inauguración, ¿no? La ley está orientada a que la movilidad sea considerada ya un derecho y el resto de actuaciones debe estar supeditada a este fin. De hecho, cuando se reestructura el Ministerio y cuando la Secretaría General, que antes era de Infraestructuras, pasa a ser de Transporte Terrestre, el objetivo que tiene el ministro es precisamente que la infraestructura no se construya per se, sino que responda a las necesidades de transporte de toda la ciudadanía y que, por tanto, consigamos aunar los dos objetivos en la misma Secretaría General. Por eso cambia, digamos, la estructura del Ministerio. Y, por supuesto, estamos en un momento que hay un cambio de paradigma absoluto. Cada vez tenemos más demanda en el transporte público. A mí me consta, yo que vengo de Mete Valencia, me dicen es que estamos en récord de demanda. Estamos ya moviendo casi 400.000 personas al día en una red que cuando yo estaba, antes del COVID, estaba en torno a 325.000, lo cual es una demanda que supera amplísimamente incluso las capacidades de la misma empresa, ¿no? De dar una oferta suficiente y con suficiente calidad, ¿no? Entonces necesitamos abordar este cambio de paradigma y desde el Ministerio lo estamos haciendo os voy a contar 6 cositas que estamos haciendo en el Ministerio. El primero es la Ley de Movilidad Sostenible. Estamos dando pasos en el Congreso para conseguir pasarla. Ha sido una de las leyes con más enmiendas en la última legislatura, fue
una de las leyes con más enmiendas de la historia de este país, con casi 1000 enmiendas, es decir, es un tema que preocupa a la ciudadanía, que preocupa a las empresas, que preocupa a los grupos políticos. Por tanto, puntos yo creo que fuertes de la ley. Lo primero, que plantea que la movilidad es un derecho social al mismo nivel que otros derechos que ya se contemplan en otras leyes, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Uno de ellos debe ser el de la movilidad, ¿no? Tenemos derecho a movernos y tenemos derecho a movernos bien. Queremos generar un marco de financiación estable. Yo sé que desde los consorcios de transportes regionales, miro a Luismi, pero desde todos los sitios o desde todas las administraciones es algo que se nos lleva pidiendo mucho tiempo, que exista un marco de financiación estable con el que poder planificar. No os voy a decir a largo plazo porque os estaría mintiendo, pero por lo menos a unos años vista, ¿no? Y tener la seguridad de que, bueno, que el año que viene vais a recibir las mismas cuantías del Ministerio y no únicamente pues, que dependan de presupuestos generales del Estado y de la negociación política de ese momento, ¿no? La ley lo que busca es precisamente generar ese marco de financiación estable. Se va a enfocar a movilidad limpia y saludable, va a haber muchísimo peso del transporte público, de las infraestructuras ferroviarias también, y del transporte público en general. Habla de la ley, pone sobre la mesa la importancia del transporte público urbano e interurbano y en parte habla también de la descarbonización y de la importancia de la descarbonización de las flotas, ¿no? No es nuestra competencia, sabéis que la descarbonización de flotas es más del MITER que nuestra, pero nosotros estamos intentando impulsarla. Y además, considerando que lo que hay que hacer o lo que tenemos que tener es un sistema de transporte digital e innovador, precisamente para que la gente, y sobre todo la gente joven, que ya utiliza el móvil y lo que quiere es tener la información de manera inmediata y de manera sencilla en el teléfono, y que además sabemos que cada vez menos jóvenes están sacándose el carnet de conducir, pues tengan la facilidad de venirse a los sistemas de transporte público, a los sistemas más sostenibles que son los transportes colectivos y no perderles en la cantidad de sistemas que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Eso en cuanto a la ley. Además, la ley, una de las cosas que nos obliga en un año desde la aprobación de la ley es a generar el nuevo mapa concesional. Sabéis que estamos trabajando en un nuevo mapa concesional para todo el Estado. El mapa concesional actual tiene, iba a decir 50 años, pero es que muchas de las líneas ya tienen 100. Y además tenemos contratos caducados desde hace mucho tiempo, bueno, por una serie de cuestiones administrativas y judiciales que no nos han permitido sacarlos, pero lo que estamos ya es trabajando en un nuevo mapa concesional que precisamente lo que ponga es al autobús como uno de los modos de transporte prioritarios para la población, también en las zonas rurales. El autobús al final, y soy una cátedra que patrocina ALSA, pero no lo estoy haciendo por eso, es porque yo soy una convencida de que el transporte en autobús debe ser el principal sistema de transporte de todo el Estado, por la flexibilidad que tiene, la capacidad de adaptación, la permeabilidad en el territorio, pero tiene que ser un transporte que sea competitivo y ahora mismo no lo es. O sea, el nuevo mapa concesional está creado y se pretende implementar con la visión de que los autobuses sean competitivos en tiempos con el coche. Y para eso no podemos parar en todos los municipios de España, me temo, sino que tenemos que dividir las líneas y que las comunidades autónomas pasen a asumir sus competencias. Al final las comunidades autónomas tienen competencias en transporte rural y nosotros daremos servicio a los grandes núcleos de población precisamente con la idea de que sea competitivo. Si no, normalmente los servicios de transporte público en autobús por carretera de larga distancia son duras, o sea, tienes unos tiempos de viaje mucho más altos que el coche. Estamos colaborando y estamos coordinándonos con las comunidades autónomas, que es complicado, porque pero no solamente se está haciendo un trabajo técnico, también se está poniendo presupuestos encima de la mesa, precisamente para, estamos cediendo tráficos, pero estamos cediendo tráficos que igual no son tan rentables como los que hace el Estado, pero los estamos cediendo con una negociación de cuánto cuesta, cómo se paga, ¿no? Queremos intentar sacarlo pues cuanto antes. Nosotros el mapa lo tenemos bastante claro. Con algunas comunidades autónomas vamos más rápido que con otras, os soy sincera. Pero desde luego es algo que tiene que pasar porque tenemos que renovar el mapa concesional. Precisamente las empresas lo están esperando. Yo cuando hablo con Paco, cuando hablo con otras empresas del sector me lo dicen. Es como, Marta, ¿cuándo vais a empezar a sacar las concesiones, ¿no? Y además tenemos la obligación, precisamente en la ley de movilidad, de licitar todos los contratos en 2 años después de la aprobación del mapa concesional. O sea que queremos esto que son 3 años, que parece mucho tiempo, en tiempos del Ministerio, que son tiempos geológicos, es un suspiro. O sea, 3 años al final es muy poco tiempo para el Ministerio y queremos ser lo más rápidos y lo más eficaces posibles. Las bonificaciones del transporte público, que también las comentaba Paco, se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Hemos invertido
y no voy a hablar de gasto, voy a hablar de inversión, hemos invertido 2.000 millones de euros al año solo en bonificaciones al transporte público. En estos 2 últimos años, en un escenario inflacionario que había que ayudar también a las familias. El verano joven ha sido otro de los grandes éxitos del Ministerio, ¿no? La posibilidad de la gente menor de 30 años de viajar con un 90% de descuento en los autobuses, pero es cierto que estamos ya pensando en un modelo nuevo para el próximo año, lo ha contado el ministro en distintas ocasiones, iremos más a bonificar a viajeros recurrentes, pero sobre todo a jóvenes y a personas con algún riesgo de exclusión social, a personas de rentas bajas, y queremos redireccionar hacia ahí el presupuesto. No queremos perder el presupuesto porque queremos ponerle presupuesto al siguiente punto, que es la renovación de flotas. No podemos aumentar oferta con la cantidad de aumento de demanda que hay si no tenemos más flota, si las empresas no pueden contratar a más gente y sin mejorar esta calidad de los servicios públicos, ¿no? Además, tenemos la responsabilidad de potenciar el uso de vehículos más limpios, también en las mercancías. Las mercancías es otro de los grandes olvidados en el mundo de la movilidad, porque bueno, hablamos de personas, las mercancías no son personas, pero dan un servicio a la gente, ¿no? Si algo no se pudo parar durante la pandemia fue el transporte de mercancías, que seguía teniendo que funcionar para que pudiéramos ir a comprar, o sea que necesitamos hacerlo. Hemos invertido, pues eso, casi 600 millones de euros para renovación de flota, tanto en autobús como en camión. ¿Vale? Esto queremos seguir apoyando a las empresas para renovación de flota. Tenemos que ver cómo quedan los presupuestos generales del año que viene. Estamos además, en la parte de mercancías impulsando al sector con una coordinación permanente con el Comité Nacional. Ellos nos trasladan sus preocupaciones y una de ellas ahora mismo, a día de hoy, es la falta de personal. O sea, tenemos una falta de personal enorme en el sector del transporte, en viajeros, pero sobre todo en mercancías. O sea, en viajeros, yo también creo que hay un trasvase, ¿no? Que al final la gente de mercancías se termina yendo a viajeros porque las condiciones laborales son mejores. En general trabajas cerca de tu ciudad, de tu casa, no tienes que dormir en la carretera, o sea que al final, pero claro, eso nos está generando un problema en las mercancías y desde luego lo que estamos haciendo es intentar subir las mercancías al tren. Sabéis que acabamos de inaugurar la primera autopista ferroviaria de España en Valencia, porque la idea es que en 2030, es el plan que tenemos, alcancemos el 10% de cuota modal. Ahora mismo estamos en el 4%. O sea que es un proyecto muy importante, por eso estamos acometiendo unas obras importantísimas en Adif, que ya me ha dicho antes José Miguel que están en el aula de al lado dando otra conferencia, pero estamos acometiendo muchísimas obras con Adif precisamente, y en muchos casos es para mejorar el transporte de mercancías, porque necesitamos corredores en ancho estándar para transporte de mercancías, electrificados, porque necesitamos llegar a ese 10% de cuota, que es menos de la media de Europa. La media en Europa está como en torno al 11%, ¿vale? Y además hemos creado una nueva Secretaría General de Movilidad Sostenible. Conocéis al secretario general, conocéis a Álvaro, precisamente con la idea de responder a las necesidades de la sociedad, para universalizar la movilidad, coordinando distintos modos y también para impulsar el transporte urbano y metropolitano. Y voy a terminar ya, voy a daros un solamente apunto, que es que necesitamos darle una mirada feminista en el transporte si de verdad queremos poner a las personas en el centro. La realidad es que si vemos cómo nos movemos, las mujeres usamos sustancialmente más el transporte público que los hombres y, por tanto, si queremos repensar los sistemas de movilidad, y en la última encuesta del consorcio ya se veía que lo que siempre se ha llamado movilidad obligada, ya, es decir, estudios y trabajo, ya estaba por debajo del 50%. Además, ya no la llamáis movilidad obligada, ya la llamáis, no me acuerdo cómo era el nombre, ya se ha cambiado de movilidad obligada, pero yo siempre decía, bueno, hay pocas cosas hay más obligatorias que ir a recoger a la niña al colegio, ¿no? O sea, puedes no ir a trabajar, pero como no vayas a recoger a la niña, desde luego tienes un problema. Tenemos que cambiarlo, tenemos que conseguir tener infraestructuras y servicios con perspectiva de género. La movilidad que tenemos las mujeres, lo sabemos ya, es más ecológica, es más diversa, es más eficiente. Nos movemos distinto, lo sabemos ya, los hombres hacen viajes pendulares, eso es lo fácil de cubrir y lo que hemos cubierto hasta ahora, los viajes pendulares de casa al trabajo. Las mujeres hacemos viajes con muchas más etapas, además con etapas mucho más complejas, ni siquiera son directas, y eso es debido a que seguimos encargándonos de los niños y de las niñas básicamente en casa, en general. Y vamos a presentar en breve una guía de infraestructuras inclusivas, de infraestructuras que tengan precisamente
perspectiva de género. Hemos recopilado una serie de casos de referencia y buenas prácticas para aplicar perspectiva de género al mundo de la infraestructura, que es un poco duro. Yo vengo de aplicar perspectiva de género al mundo del transporte, que es más flexible que la infraestructura. Y precisamente lo que queremos es tener unos criterios y unas recomendaciones para que en cualquier proyecto que se encargue desde el Ministerio o desde cualquier otra administración se aplique perspectiva de género a la creación de las infraestructuras. Y ya está, ya termino. Con un resumen de los ámbitos en los que estamos trabajando, la Ley de Movilidad Sostenible, que es lo que nos va a dar el marco normativo para la movilidad del futuro, el apoyo absoluto al transporte público, a las dos partes, a la demanda con bonificaciones a tarifas, que es verdad que el año que viene van a cambiar, pero también con apoyo a renovaciones de flotas, con un transporte de mercancías más sostenible, con una nueva estructura ministerial que precisamente lo que pretende es dar respuesta a estos retos que yo creo que tenemos sobre la mesa y que nos pide la ciudadanía, y incorporando la perspectiva de género en los estudios, proyectos y en la gestión del día a día. Nada más. Muchas gracias. La clave del éxito del transporte público es que esté accesible a muchas personas. Y para eso hablamos de la alianza con otros modos de transporte, preferentemente la movilidad activa y la movilidad personal en general. Para eso tenemos a Manuel Calvo, experto internacional en movilidad sostenible, que nos va a hablar de ello. Hola, estamos en la estación de autobuses Plaza de Armas en Sevilla. A mi derecha está el casco histórico y esta estación está situada justo en el borde del casco histórico, ya en la salida de la ciudad hacia Huelva, hacia el oeste. En esta estación de autobuses confluyen otros medios de transporte como el taxi, los autobuses urbanos y también la bicicleta pública. Y es también sede de uno de los servicios más interesantes que existen en la ciudad y que vinculan de alguna manera los servicios de transporte público con la movilidad en bicicleta. Vamos a descubrir cómo en esta estación de autobuses Plaza de Armas existen una serie de infraestructuras que están ideadas para vincular la movilidad en bicicleta con el uso de los autobuses metropolitanos. La propia estación de autobuses tiene y pone a disposición de los usuarios un espacio como este que estáis viendo aquí, que está cubierto y está perfectamente vigilado para aparcar bicicletas de uso privado. Uno de los pilares básicos de la movilidad sostenible urbana y metropolitana es que se establezca una alianza absolutamente conjunta entre el sistema de transporte público y la movilidad activa, es decir, la movilidad peatonal y la movilidad en bicicleta. Esta triple alianza debe ser el núcleo principal de un sistema de movilidad sostenible. Un ejemplo que concreta este tipo de estrategia es el servicio Bus Bici, que tenéis aquí a mis espaldas. Este es un servicio de bicicletas que ofrece el Consorcio Metropolitano de Sevilla cuando se utiliza el autobús metropolitano y también la bicicleta para los desplazamientos urbanos. Y el sistema es muy fácil de utilizar, es decir, se utiliza un autobús metropolitano para acceder a la ciudad y el consorcio te presta de manera gratuita entre las 7:30 de la mañana y las 12 de la noche una bicicleta para poder moverte por la ciudad. Como digo, este servicio es absolutamente gratuito y tiene una gestión administrativa muy rápida y fácil. Y es utilizado por miles de sevillanos y sevillanas a lo largo del año. El fomento del transporte público en términos de movilidad sostenible debe ser una estrategia que no puede ser aislada. Es decir, hay que fomentar el transporte público, hay que construir infraestructura, hay que gestionar bien los servicios de transporte público con una idea de que estos servicios puedan ser utilizados por la mayoría de la ciudadanía en sus necesidades de movilidad y de accesibilidad. Pero solo con el fomento del transporte público no vamos a conseguirlo todo. Es necesario, sobre todo en los ámbitos metropolitanos y en los ámbitos urbanos, que estos sistemas de transporte público funcionen en conjunción con la movilidad activa, es decir, con los desplazamientos peatonales y con el desplazamiento en bicicleta. Solo haciendo realidad esta triple alianza entre el peatón, la bicicleta y el transporte público, podremos dar solución a una demanda que es muy importante y que solventaría
esas necesidades de movilidad de la población en el entorno del 80%. Para que la movilidad urbana y metropolitana sea realmente sostenible, necesitamos reducir la movilidad en automóvil en un 80% de aquí al 2030. Y eso solo se va a poder conseguir si hacemos realidad la triple alianza, que supone el funcionamiento coordinado entre los sistemas de transporte público, la movilidad peatonal y la movilidad en bicicleta. Esta triple alianza debería ser el núcleo principal de un sistema de movilidad sostenible.